cuento que desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. La verdad es que la gratitud es una palabra que me queda corta y especialmente cuando estoy aquí junto a Jenny Tiburcio, quien es psicóloga, es una persona sumamente espiritual, es especialista en psicología holística, ha sido presidente del CODOPSI, ha sido una profesional de una trayectoria sin tacha en el área de su quehacer salud mental. Así que les damos la bienvenida de nuevo porque ella es parte del equipo de Hora de Té y hemos estado conversando acerca del miedo. Invito a buscar en YouTube todas las entrevistas de Jenny Tiburcio en nuestro canal y pueden ver cómo manejar esas circunstancias que a veces nos atan, aunque el miedo puede ser también un ente de salvación en algunos casos. Bienvenida, Jenny, ¿cómo estás? Excelente, excelentemente bien. Muchas gracias, Ana Mirta, por que estamos otra vez continuando con este programa que iniciamos la semana pasada. Y yo feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes, con el público que va a ver este programa para seguir hablando sobre lo que es el miedo, que en esta época hay muchas, pero que muchas personas presas del miedo y no niños, porque sabes que nos educan hablándonos del cuco y entonces pues tenemos miedo a algo y ese algo del cuco y no sabemos lo que es. Pero de adultos, ahora más que nunca la humanidad está presa del miedo. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente debemos hacer para nosotros trascender el miedo o utilizarlo como quizás un puente hacia mejores circunstancias? Bueno, fíjate, yo quiero comenzar ahora diciendo una definición de Eduardo Galeano. Él dice que no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico a perder las cosas que tienen. Entonces, tenemos miedo o por lo que tenemos o por el miedo a perder lo que tenemos. Y realmente vamos al final de este programa, vamos a ir viendo a ver qué es lo que tenemos que hacer para perder ese miedo. Sería bueno dar un poquito así como una retroalimentación de lo que vimos la semana anterior. Decíamos que el miedo se entiende como una reacción normal y natural ante una amenaza real o imaginaria. De ahí que tú dices que a veces el miedo, o tú no, decimos los psicólogos y las personas que estamos involucradas en el área de la salud mental, que hay un miedo que realmente es hasta bueno, porque si no se tiene miedo a tu caerte a un precipicio, pues te va a tirar, vas a caminar y va a caer en el precipicio. Pero esa reacción innata que tenemos es la que nos hace segregar adrenalina y dar un paso hacia atrás. El miedo afecta a la persona, pudiendo presentar diferentes manifestaciones, como miedo a la oscuridad, ir a la escuela, a los animales, miedo a ir al médico desde que son pequeñitos. Y este miedo aumenta el ritmo cardíaco, se manifiesta, otra de las manifestaciones físicas, aparte del ritmo cardíaco, es dificultad para respirar, pesadillas. Hay niños y adultos que tienen pesadillas por el miedo, sudoración excesiva, dilatación de las pupilas, liberación de hormonas como son el cortisol y la adrenalina. Y entonces cuando se está bajo esta tensión de segregar mucho cortisol y mucha adrenalina, se afecta el cuerpo y entonces vienen las enfermedades. Ante las situaciones
de miedo, las personas tienden a evitarla o a escapar, pero no todo el mundo puede evitarla y no todo el mundo escapa a ella. Hay personas que se quedan inmersas en ese miedo, a veces un miedo al jefe con el que están trabajando, pero temen perder el trabajo y se quedan ahí y terminan con esas enfermedades laborales que provocan tantos ausentismos. El miedo es una reacción básica y natural que experimentamos como respuesta a una amenaza percibida y a veces a un peligro real. Recuerda que la semana pasada hablamos de que estamos condicionados a tener miedo por la forma en que nos educan, especialmente miedo a un Dios castigador, miedo a la muerte. Y el miedo no es una reacción de supervivencia que nos permite estar en alerta, como había dicho anteriormente. Ahora, cuando ese miedo es excesivo e irracional, puede convertirse en un trastorno de ansiedad, se puede convertir en fobia y ahí ya es lo malo. Lo patológico del miedo, porque Sí, el miedo es ácido. ¿Sí? sí, el miedo social también que se da. Sí, claro, también ese miedo a tú estar en tumulto de personas, o sea, hay personas que les gustan estar aislados completamente, o sea, no quieren estar en tumulto de personas, pero también está el miedo escénico, cuando tienen que hablar frente a un escenario, ahí se paraliza la persona. Y el miedo es ácido, se ha medido, tú sabes que el organismo de nosotros debe tener un pH neutro, ni ácido ni alcalino. Muy ácido te vas a enfermar, pero también muy alcalino también te enfermas. Sin embargo, un minuto de miedo te baja el sistema inmunológico por 4 o 5 horas. Es decir, que cuando le hablamos a un niño, sea nuestro hijo, sobrino, o si somos maestros, y le hablamos a un niño infundiéndole miedo, ese niño se va a pasar 4 o 5 horas con el sistema inmunológico bajito y puede ser preso de cualquier enfermedad. Pero lo mismo pasa con los adultos, no solamente con los niños. Siempre hablamos de los niños, pero una pareja que se lleve mal, donde la esposa le tenga miedo al esposo o viceversa. Y O está, viceversa, porque se está dando mucho eso, que hay mujeres que son ley, batuta y constitución. sí, 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 definitivamente, tú sabes, la época que estamos viviendo, donde la energía femenina está buscando su espacio para salir de este patriarcado, pero no se está haciendo de la mejor manera posible. Y hay mujeres que están tomando el rol de, de, de ese ya muy fuerte, y entonces están siendo avasalladoras con la pareja, no están siendo comunicativas, conciliadoras, amorosas. Y entonces la pareja tiende a tenerle miedo. Y en un pleito, en una situación de agresividad, el sistema inmunológico de la persona que está siendo agredida baja inmediatamente. Cuando baja, esa persona es presa de cualquier enfermedad. Nosotros hablamos de lo que pasó recientemente, duramos 3, 4 años bajo una situación de miedo, pero un miedo intenso y sabemos a qué nos referimos. Tú y las personas, tú y yo y las personas que van a ver el programa. Entonces, ese bombardeo constante de que te vas a enfermar, de que se están muriendo tantas personas, ese bombardeo de mostrarte imágenes, eso hizo que muchas personas le bajara la defensa y se enfermaran, no necesariamente de ese virus del que se hablaba, sino cualquier otra cosa. Pero es precisamente por el miedo, no era tanto por el virus, porque veíamos personas sanas, deportistas, y caer o un infarto fulminante, es que el miedo mata, señor, el miedo mata. Ahora, ¿cómo podemos dejar de tener miedo? Lo primero es identificar los miedos. El primer paso para superar el miedo es que usted identifique a qué usted le tiene miedo. Cuando usted identifica a qué le tiene miedo, ya sea a una persona, a una situación real o imaginaria, debe aceptar que esa situación está ante usted y dialogar con esa persona o dialogar con esa situación. Y no es que usted esté loco
Ustedes ven que los niños pequeños, de menos de 5 años, a veces un poquito más, calcula que alrededor de los 6 años el niño deja de hablar con su amigo imaginario. Pues sí, ese amigo imaginario existe y nosotros podemos hablar con él. Y en este caso ya no es un amigo imaginario, es nuestro ser interno, hablar con nuestro niño o nuestra niña interior. Y sincerizarse, dialogar. Vean acá, yo le tengo miedo a la oscuridad, pero ¿qué hay en la oscuridad? ¿Qué es lo que va a pasar? El cuco no existe. Un animal que me pueda picar, una cacata, un alacrán. Bueno, una picadita y después ya pasó. Me pongo un ungüento y ya pasó. Entonces, es ir dialogando, pero con usted mismo, hacer una introspección, dialogar con usted para aceptar ese miedo. Debe de controlar ese miedo, practicar la respiración y la relajación consciente. Vi que en días pasados usted estaba hablando de mindfulness, pues es sencillamente eso, vivir el aquí y el ahora. Respirar, relajarnos constantemente, tener esos 5 o 10 minutos con nosotros mismos, ya sea en la mañana, en la noche, antes de acostarnos, para respirar relajadamente, soltar un poco la tensión, soltar el celular. Estamos presos del celular, de ese grillete que nos han... Bueno, el que pierde el celular en estos días no tiene miedo, es pánico. Exactamente. Tiene pánico, una por el equipo per se, me cuesta dinero, pero por las informaciones que tiene en el equipo. Pero antes vivíamos sin el celular. Y aunque hoy es una herramienta de trabajo para muchas personas, aceptar que si se perdió, se compra otro. Y todas las informaciones están en las nubes, por suerte. Un celular no es tanto así como un ordenador donde tú tienes todo y tienes que tener un disco duro de tanto gigabyte para guardar todas las informaciones. En el celular todo te lo vas a guardar o la mayoría de los documentos que tú entiendas que son importantes se van a las nubes. Entonces hay que familiarizarse un poco con el equipo para uno entender que si se perdió, la vida continúa. Y sobre todo, desafiar los pensamientos negativos, hacerle frente, cambiar la forma pensamiento, porque si nos acostumbramos a verle siempre el lado malo a las cosas, a ver siempre, hablando así muy en dominicana, el pelo en el sancocho o la pasta de jabón en el sancocho, vamos a estar mal. Vamos a ser una persona que vamos a estar en constante negatividad. Y el que es negativo, por lo general, tiene miedo. Debemos de visualizar el éxito que tenemos en la vida, porque todos tenemos éxito. Tenemos fracaso, pero del fracaso se aprende. Pero verlo, el éxito, aplaudirlo, felicitarnos, abrazarnos y establecer metas realistas. Porque también si nos establecemos metas inalcanzables, es como tirarle piedra a la luna. Nunca va a llegar y te va a decir, es que mis sueños no se me dan. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. El miedo y el negativismo van de la mano. Y nosotros tenemos la capacidad y la potencialidad de autosanarnos. El efecto placebo es la prueba científica de que tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Recuerdo cuando estudiaba en la UAS una situación de una materia que estábamos dando en un laboratorio y era un agua tibia. El profesor en ese momento había tibiado un agua y nos decía que entráramos las manos y el agua se iba poniendo cada vez más caliente, pero a algunas personas se le dio una pastilla de almidón y a otras no se le dio nada, pero se les dijo a la de la pastilla de almidón, con esta pastilla no te va a doler. Y la gente aguantó y aguantó y aguantó, no me duele. Entonces, el efecto placebo, nosotros tendemos a autosugestionarnos. Y eso está comprobado, la autosugestión. Entonces, en muchas ocasiones tenemos miedo porque nos autosugestionamos. Tenemos miedo a una situación real o imaginaria. Tenemos alucinaciones, miedo a una situación irreal. Una alucinación es
una luz sin acción. Abrimos la puerta de noche y miramos hacia afuera y vemos una palma de una mata, una penca de una palma que se está moviendo y lo traducimos que es un muerto, que es un fantasma, o tal vez que un ladrón que está escondido ahí que va y que quiere entrar a nuestra casa para robarnos. Entonces de ahí tú ves lo que decía Eduardo Galeano. Tenemos Claro. miedo a lo que nos falta y esa ansiedad, o tenemos miedo a que nos roben lo que tenemos. Y esa capacidad y potencialidad que nosotros tenemos la explica la doctora Candice Baer. Ella es jefa de biología molecular en el Instituto Nacional de la Salud. Ella explica que las células responden a tu pensamiento. Señores, y es así. La plasticidad del cerebro nos dice que nosotros nos creamos los miedos, las fobias y las enfermedades, porque el cerebro responde a lo que nosotros le estamos diciendo. De ahí tan importante dejar un poco de seguir las redes sociales y creer todo lo que nos dicen. O si usted quiere seguirla, sígala, pero llévese de su corazón, de su intuición. Ese no lo va a engañar nunca. La doctora dice que a ella se le debe la comprensión de lo que es la mente, lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu. Hace bastante tiempo ella descubrió las endorfinas y consecuentemente los neuropéptidos, que actualmente han sido estudiados por cientos y miles de científicos. Ella fue quien primero demostró que cuando pensamos o sentimos o nos emocionamos o deseamos algo, eso se transforma inmediatamente en una molécula. Al comienzo se creyó que esa molécula se formaba en el cerebro y por eso se denominó neuropéptido. Neuro porque pertenece al cerebro y péptido porque se parece a las proteínas. Y así es como se comunican las neuronas entre sí. Así es como se hablan las células en el cerebro, se comunican en el lenguaje de estos neuropéptidos, de estas sustancias químicas, de estas moléculas. Entonces, lo que usted le dice al cerebro, él se lo cree. El cerebro no juega, señores. Usted, en la semana anterior decíamos que si usted se come algo y dice, me va a hacer daño, le hace daño, porque usted le está mandando esa información al cerebro. Inmediatamente el cerebro manda esa información al otro cerebro que tenemos en el estómago, porque tenemos tres cerebros. El cerebro que conocemos que está en la cabeza, con el que todo estudiamos, pero la ciencia nos dice ahora que en el corazón tenemos células cerebrales y en el estómago y los intestinos. Cuando a una persona se le dice que piensa con el estómago, uno lo decía antes de relajo, pero es de verdad. Entonces, si el estómago no está debidamente alimentado, si una persona no se ha alimentado bien durante toda su vida, va a tener deficiencias, deficiencia de vitamina, de proteína, de hormona, deficiencias en sentido general. O Y sea que de ahí pudieras, viene aquel refrán que decía barriga llena, corazón contento. exactamente, exactamente, barriga llena, corazón contento, así es. Entonces, debemos, señores, de cambiar la forma de pensar pesimista, pensar en positivo, y verás, vamos a ver cómo logramos obtener todo lo que deseamos en la vida. Si desde por la mañana cuando usted se levanta con una actitud positiva, pensando que va a lograr todo lo que usted quiere para ese día, trácese metas alcanzables, trácese objetivos a corto plazo. O tal vez tenga una meta a largo plazo, pero la divide con muchos objetivos y diario va trabajando en ellos. Y lo va a lograr, usted lo va a conseguir, señores. Descubra cuál es el objetivo de su vida y disfrútela, porque no vinimos a sufrir por nada y menos por lo que la sociedad te imponga. Y en esta Así época, mismo. nos están imponiendo el miedo en todo. Bueno, hay que rechazar eso definitivamente, Jenny, rechazar el miedo y darle la bienvenida o rechazarlo, más bien integrarlo sería.
integrarlo y caminar con él a pesar del miedo, ¿no? Exacto, aceptarlo, aceptar ese miedo y superarlo. ¿De qué manera lo superamos? Practicar mindfulness, respirar de manera consciente. Cuando te ataque el miedo, ¿no? Cuando te llegue un ataque de pánico, respira de manera consciente, relajada. Dale órdenes a tu cerebro, no, esto no es real, esto que me está pasando no es verdad. Bueno, y también buscar ayuda profesional, porque cuando es Eso sobre necesario, todo, y, claro, y eso sobre todo. Jenny, ¿dónde te pueden conseguir? Porque tú sabes que el tiempo se nos ha ido. Y te dejé hablar porque yo sé que el material es bastante extenso. Y además tú lo haces muy bien. Y quiero que los amigos televidentes sepan dónde lograr conseguirte para las terapias y para más información de los temas, las conferencias que dan, dónde estás ubicada. bien, me pueden localizar en las redes sociales, así como mi nombre, Jenny.Tiburcio. También en Facebook tengo Centro de Atención Psicológica y estoy de manera presencial en Incentro, que está ubicado en la Pina número 12, frente al Hospital del Cáncer, al antiguo Marión de la UAS. Ahí en Incentro tenemos el consultorio. Ahí me pueden localizar y mi teléfono 809-729-6609. Tenemos terapia de hipnosis, porque a veces el miedo es por una situación que se creó cuando éramos niños, hasta de vidas pasadas, pero vamos a quedarnos de cuando éramos niños, adolescentes. Entonces, con una terapia de hipnosis se desbloquea, se descubre dónde ocurrió el miedo, por qué la energía está bloqueada en ese sitio y podemos trabajar. Y cuando te hablo de energía bloqueada es porque además soy acupunturista, entonces a través de la acupuntura trabajamos con las energías y podemos desbloquearla, además de terapia Reiki y otras más. Qué Entonces, bueno. Bueno, pues ya ustedes saben, localicen a Jenny Tiburcio en las redes sociales y en el centro eh, Incentro, Incentro Incentro. y en Facebook Centro de Atención Psicológica. Bueno, gracias por estar y nos vemos pronto en otra entrega de Hora de Té para que nos siga entregando tu saber con mucha Gracias. gracias a ti por aceptar la invitación siempre. Gracias. Mucho cariño y nos vemos pronto. Y ustedes, queridos televidentes, manténganse ahí que Hora de Té continúa. Gracias.